Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues estamos aquí nuevamente en un capítulo más. Este, me imagino, es el último capítulo, o más bien pienso yo que es el último capítulo. No sé cuánto tiempo sea, espero que no sea muy largo para que no los aburra, pero estamos con lo que puede ser el último capítulo de esta historia y pues el origen de este recolector de relatos que, bueno, seguirá apareciendo en el canal, pero ya más como un espectador o ya más entrado en este universo, descubriendo la forma de los monstruos, descubriendo qué es lo que acecha en la oscuridad, buscando estas leyendas, encontrando una prueba verídica y, como podrán ver en este caso, topándose con una de las caras de la maldad. Todo comenzó un viernes. La ubicación de este último caso dificultaba las cosas, ya que estaba en la frontera. Deberíamos ir en avión o perderíamos una semana conduciendo si decíamos ir por carretera. Tal vez por eso lo dejamos al final. El miércoles conseguí con mis contactos del Ford de Rojo, que a este punto yo ya era un cliente frecuente y conocido de ellos, para que transportaran por adelantado nuestras pertenencias, como los revólveres, y unas que otras cosas que no es conveniente subir a un avión. A la zona donde íbamos era una zona más bien rural, por decirlo de una manera, con lluvias todo el año y rodeada de montañas. Más bien todo ahí era una montaña. En la zona no había hoteles, así que renté una cabaña de fin de semana. No voy a mentir, la mirada de la arrendadora sobre Richie y sobre mí era incómoda. Sabía lo que pensaba, y bueno, supongo que eso parecía, y que Richie dijera que era mi tío no ayudaba en nada. Todo el vuelo y parte del camino a la cabaña, y ya dentro de la cabaña, Richie no despegó los ojos de la información recopilada. El último caso era el de Antonia, una mujer en sus 47 años. Era la que relataba esta historia, y Richie me decía que no podía dejar de ver los paralelismos con nuestro primer caso, el de Quesada. Al igual que Quesada, Antonia no había escrito su historia, más bien una chica que servía como cuidadora en un asilo estatal, aquel donde abandonan a los ancianos o aquellas personas con una discapacidad, pero que no son un peligro para los demás, pero tampoco pueden valerse por sí mismas. La historia de Antonia no era muy larga. Antonia relataba que cuando apenas era una niña fue raptada por un monstruo o un demonio de la selva. Cabe recalcar que Antonia, aunque no recordaba de dónde venía, no era de la zona, mismo motivo por el cual no tenía un apellido, solo Antonia. Y es que solo eso recordaba de su infancia, cómo la llamaba su madre. La historia de ella era que una noche, cuando salió al baño a hacer sus necesidades, fue raptada por un ser demoníaco. Así lo describía ella, una bestia que siempre estaba desnuda, de al menos 2 metros de altura, con ojos rojos, garras y colmillos, que en vez de dientes que andaba en 4 patas, pero si quería podía caminar erguido, que no hablaba, solo hacía sonidos como gruñidos y aullidos. Otra cosa característica era su pelaje rojizo, que cubría toda su cara y cuerpo, a excepción de lo que parecía ser una cicatriz por una quemadura en su pecho. Todo lo demás estaba cubierto por su pelaje rojizo. La bestia o demonio, después de raptarla de su humilde casa, esa noche la llevó a las montañas. No supo en qué dirección, pero llegaron a la cueva de la bestia, donde Antonia pasó los próximos 16 años. 16 años donde Antonia fue golpeada y abusada múltiples veces por la bestia. Producto de esto, en más de una ocasión Antonia quedó embarazada. Y el relato se menciona que de los 4 embarazos que tuvo, 2 nacieron muertos, y los otros 2 pudieron nacer adecuadamente, y era la bestia quien la asistía para dar a luz, y le permitió quedarse con las criaturas durante al menos 6 meses. Antonia relataba que aunque no quería tener las crías de la bestia, siempre terminó compadeciéndose de ellos, así que accedía a amamantarlos y cuidarlos, que cuando eran unos cachorros parecían bebés normales. Eso sí, con mucho pelo corporal rojizo como la bestia. Cuando la bestia se iba, la encerraba en una caja al interior de la cueva, con fruta y agua que la misma bestia le llevaba. Conforme pasaron los años y el crecer físico de Antonia, la caja era cada vez más chica e incómoda de estar. Antonia tenía que estar ahí todo el tiempo que la bestia no estaba con ella, por lo general durante el día. Y cuando la noche caía llegaba la bestia, que golpeaba y humillaba a Antonia. Y todo esto continuó todo el tiempo que Antonia estuvo cautiva, al punto que en más de una ocasión Antonia tuvo huesos rotos que sanaron solos, pero de mala manera, y el hecho de tener que estar constantemente en una caja que cuando ya era adulta hizo que el día a día de hoy no pudiera caminar. Esa era la historia que supuestamente relataba Antonia a su cuidadora y posteriormente ella compartió en internet y distintos foros. Richie me miraba de manera seria.
Yo le pregunté que qué pasaba. Me contestó que no sabía, que tendría que evaluar a Antonia y tratar de ver su estado mental actual, y qué tanta lucidez mental tiene, qué tanto de lo que relata es cierto y qué tanto era una fantasía de ella, posiblemente derivado del mismo trauma, o tal vez de algún golpe, o el tiempo incluso que pasó sola, o tal vez incluso su estado alimenticio, y el trato que tuvo en su cautiverio. Claramente la cara de Richie se veía consternada y preocupada, pero no de miedo, sino como de preocupación, con mucha preocupación. No conozco de demonios o bestias del inframundo, dijo él, pero si lo que describe aquí es cierto, solo la mitad, el comportamiento de esta supuesta bestia parece más el de un psicópata que el de una bestia. Bueno, al final puede que sean lo mismo, decía mientras guardaba las cosas. A la mañana siguiente nos dirigimos al asilo comunitario, buscando a Antonia, o a la chica que posteó la historia. Al igual que con el señor Quesada, no tuvimos que hacer mucho para hablar con ellas. Solo preguntamos por ellas y nos llevaron a ellas. Primero hablamos con la cuidadora, que difundió la historia, bajo la premisa que hacíamos una investigación para un canal de radio local. Ella nos dijo en primera instancia que difundió su historia en Facebook y páginas de internet para ver si alguien daba con su familia o si alguien buscaba a Antonia, ya que después de lo contado no sabía nada de su origen o familia. Respecto a la historia de la bestia que la secuestró, pues no sabía si era cierta o no, pero lo que sí era cierto era que ella tenía múltiples fracturas que no sanaron como debían, y al parecer tenía indicios de haber parido cuando menos una vez. Ella nos permitió hablar con Antonia. Richie habló con ella. Antonia parecía lúcida la mayor parte del tiempo, pero luego de tocar temas sensibles como su secuestro o querer indagar a más detalle, ella se perdía en la nada y adoptaba una personalidad de infante, como de una niña. Nuevamente aún así logró describir detalles grotescos que esta supuesta bestia tenía con ella. Al narrarlos sus ojos se llenaban de lágrimas y decía que ella solo quería irse con su mamá. Al final de un par de horas de hablar con Antonia, preguntamos dónde la encontraron y hace cuánto, y dijeron que la encontraron hace 14 años, cerca del bosque. Unas personas que pasaban por ahí la vieron, arrastrándose y desnuda, llena de heces y lodo. Desde entonces está aquí. Nunca supimos de dónde vino, dijo la cuidadora. Poco después de llegar perdió por completo la movilidad de sus piernas, derivado de sus múltiples fracturas, mal sanadas. Y para hablar nuevamente pasaron casi 7 años. Nadie nunca ha preguntado por ella hasta ahora. Solo ustedes. Salimos del asilo prometiendo volver si descubríamos algo respecto al caso de Antonia o su familia. ¿Qué piensas?, le pregunté a Richie. Él solo tomó aire y suspiró. Creo que por primera vez estamos ante algo verídico, niño. Pero no como tú quisieras, me decía con una ligera molestia en su rostro. ¿A qué te refieres?, le preguntaba. Sí, tú quieres encontrar pruebas de algo paranormal, bestias, vampiros o el chupacabras, ¿no? Esto que está aquí es algo más, algo igual de diabólico que todas esas cosas, pero más terrenal, dijo él de una manera seria y firme. No es la primera vez que veo estos comportamientos en una víctima de secuestro y abuso. No a este nivel, pero tampoco nunca había nadie que viviera una situación tantos años, no como los que vive Antonia. El tiempo que la raptaron, según el tiempo que la raptaron y el tiempo que escapó, al menos fueron 10 años. La mente humana con frecuencia tiene anticuerpos y defensas, como el resto de tu cuerpo. Una de ellas es sustituir recuerdos o recordar eventos traumáticos de tu vida en forma diferente, dándole una explicación lógica para ti. Después de años de abuso, es obvio que tu mente no puede tolerarlo y terminará rompiéndose, al igual que tu cuerpo eleva tu temperatura para matar una bacteria dentro de ti, pero después de los 40 grados termina matándote. Tu cerebro termina desconectándose de la realidad de forma permanente. Solo piénsalo, niño. Ella tenía 12 años cuando la raptaron y sometieron a todo ese infierno. En su mente fue más fácil imaginar que un demonio salió del bosque y la sometió a todo eso, a que una persona fuera capaz de hacerle tales atrocidades. Después de decirme eso, yo entendía lo que quería decir. Incluso para mí sería más fácil digerir que un monstruo del infierno haría algo así, que un ser humano le haga eso a otro ser humano solo por gusto. Bien, le dije, pues hagamos lo que vinimos a hacer, investiguemos. Richie me miró con cierto recelo.
Yo le dije que con suerte tal vez demos con el paradero de la familia de Antonia. Merecen saber que sigue viva, ¿no? Y con suerte tal vez le demos la paliza a una bestia del bosque. Richie solo asentó, y es que por primera vez en meses estábamos motivados. Nuestro primer paso fue ver el mapa, y dependiendo de la zona donde hallaron a Antonia, debía estar esta supuesta cueva. Tal vez era una casa o algo así, pero lo que vimos es que solo a 12 kilómetros de ahí estaba otro pueblo, muy pequeño, tanto que ni parecía en algunos mapas. Supusimos que Antonia en su estado físico no pudo moverse lejos de su zona de cautiverio. Nos dirigimos al pueblo, en realidad no sabíamos qué hacer. Al llegar al pueblo solo decidimos dar de inicio por toda la zona un rondín, conocer el área, y lo primero que nos topamos es que en el pueblo, a pesar de estar a más de una hora de cualquier ciudad, no parecía un lugar pobre, sino todo lo contrario. Los que habitaban ahí en su mayoría eran agricultores y ganaderos, todos con ropa de campo, pero bien vestidos, con camionetas de modelos recientes y todo eso. Lo cierto es que no sabíamos por dónde empezar, así que fuimos a la tienda de la localidad, con la intención de seguir con la historia de que hacíamos un reportaje para un canal de radio sobre las desapariciones de personas y niños, con la esperanza de que entre tanto alguien nos diera una pista, un lugar a dónde ir. Y como era de esperarse, nadie nos dio nada interesante o nada que pudiéramos seguir. Algo que nos hizo un poco de ruido es que don Rogelio, que hace 40 años se mudó a su rancho para la zona, el pueblo prosperó muchísimo, ya que surtían leche y granos a grandes empresas de las ciudades. El que atendía la tienda nunca oyó de ninguna desaparición o rapto de niños, y menos de ninguna leyenda de algún demonio del bosque. Solo dijo que eso lo llegó a escuchar de vez en cuando, pero al menos hace 10 años, en los pueblos siguientes, sobre que desaparecían niñas, pero se lo atribuía al crimen organizado o a alguna mafia. Decidimos dirigirnos hacia esos pueblos, a unas 4 horas de ahí. El camino fue difícil, sin carreteras, solo un camino de tierra. Llegar no fue fácil, y al llegar, bueno, el panorama era desolador. Este pueblo de cuando mucho 1000 habitantes era todo lo contrario al pueblo anterior. Calles sin pavimentar, casas de palma y bambú. Era lo que había. Muchos de los habitantes se sorprendían de vernos, de lo diferente que lucíamos a ellos. Incluso muchos ni siquiera hablaban español, sino un dialecto que obvio ni Richie ni yo conocíamos. Preguntamos con las pocas personas del pueblo que hablaban español. Preguntamos por Antonia o alguna desaparición. Si bien nadie reconoció el nombre de Antonia, dijeron que desde hace 40 años no eran raros los raptos, sobre todo de mujeres, entre los 16 y 10 años. Cada cierto tiempo desaparecía una niña, a veces las buscaban, pero nunca encontraban nada, y que pararon hace 8 años. Al preguntar por qué nunca llamaron a la policía, creo que ni siquiera conocían el concepto de policía, pero ya empezaba a tener un poco de sentido. El área de caza de esta bestia eran estas personas vulnerables en todo aspecto, que jamás podrían defenderse de alguien, así que aunque la zona estaba rodeada de cerros y montañas, era imposible buscar la supuesta cueva. Además, mi instinto, como me recomendó mi abuelo, seguir me decía que si encontraríamos una pista sería en el primer pueblo. Volvimos ahí y decidimos nuevamente probar suerte, preguntando con los locales o solo observando. Ese era el plan, pero recuerdo que casi choco, y es que en mi ser se paralizó cuando a lo lejos vi esa figura, un hombre de al menos 1,90 de altura. Subía unas cosas a su camioneta, fornido, con brazos que parecían troncos, y una prominente barba y cabello rojizo, junto con un vello en pecho que se asomaba por su camisa. Richie me gritaba, pues casi chocamos con un auto, porque yo dejé de mirar al frente, pero cuando él vio lo que yo veía solo dijo, "Oh", y al parecer entró en el mismo trance que yo, trance que salimos cuando escuchamos la bocina del auto detrás de nosotros, que para este momento ya había detenido la marcha por completo del vehículo. Nos orillamos en una calle y prácticamente corrimos detrás de este sujeto. Claro, él lo notó, al verlo de frente era un joven, apenas en sus veintes, pero era difícil verlo por esa barba, y es que era casi un gigante. Yo me quedé callado y Richie rápidamente tomó las palabras. Buenas tardes, disculpa nuestro atrevimiento. Es que estamos haciendo entrevistas con los locales del pueblo. ¿Tienes unos minutos? El sujeto parecía una persona agradable, incluso infantil. Se emocionó de la historia de Richie de que éramos de una cadena de radio y queríamos su testimonio de él. Ahora cambiamos la historia a la que nos contó el primer local del pueblo, de este don Rogelio, que llegó hace años y trajo prosperidad. Al oír esto el muchacho se emocionó aún más y dijo, claro, es mi papá.
Vengan, ¿por qué no lo entrevistan en persona?, dijo él, claramente emocionado. Al instante supimos que este muchacho no era ni por lejos la bestia que buscábamos, pero algo en nuestras entrañas nos decía a Richie y a mí que nos estaba guiando a la boca de la bestia. Lo seguimos hasta un rancho a las afueras del pueblo. Claramente eran adinerados, pero en palabras del muchacho dijo que también eran personas humildes y trabajadoras, detallando un listado de actividades que hacían desde ordeñar vacas como trabajar en el campo, él y su hermano, ya que su padre se había retirado hace unos años, producto de la caída de un caballo, cuando estaba de cacería en el bosque. Richie entonces tomó la palabra y preguntó por su madre. El chico nuevamente, como si fuera un niño, se entristeció y respondió: No conocí a mi mamá, señor, y mi papá nunca habló de ella. Papá nos crió solos a mi hermano y a mí. Eso decía mientras agachaba la cabeza. Nos hizo pasar a su casa, en ella, llena de algunos sirvientes y otro que otro capataz que trabajaban en el rancho de tiempo completo. Nos presentó a su hermano mayor, con las mismas, con las mismas características que él, alto, pelirrojo, con mucho vello corporal. Al parecer él no estaba tan feliz por la idea de entrevistar a su papá, pero accedió al final. Nos dijo que solo unos minutos, que su padre ya era un hombre mayor, y a veces comenzaba a perder la lucidez por culpa de la edad. Por momentos incluso se ponía violento y decía cosas sin sentido. Accedimos y entramos, y vimos a un señor, ya mayor, en sus 80s, postrado en una cama, lleno de enfermeras y con bolsas de suero y demás medicamentos en esa habitación lujosa. La cama estaba frente a una enorme ventana. Le hicimos una clase de preguntas banales sobre su trabajo y cómo construyó su legado, así también de manera sutil por la madre de sus hijos, a lo cual él solo dijo que ella lo había abandonado. Entonces yo no toleré más, pues yo estaba seguro que él era la bestia que había torturado y abusado de Antonia, mientras por algún motivo Richie solo miraba por la ventana. A la mitad de la entrevista yo susurré: Antonia. El viejo al instante me miró, y también susurrando dijo: mi Antonia, mientras apartaba su cobija y ponía cara de placer. Sentí asco de verlo, y al jalarse él mismo una de sus cobijas, dejó al descubierto su pecho, y una enorme cicatriz de una quemadura expuesta en su pecho. Richie rápidamente se me acercó, y dijo gracias, mientras me tomaba del brazo y me hacía caminar, y dijo a mi oído: mira hacia la ventana, y con la poca luz que daba en el cielo, lo vi. Una montaña no muy alta, más bien un pequeño cerro, y desde la habitación de este viejo se veía una pequeña cueva. Al salir de ahí, el hijo menor quiso que nos quedáramos a cenar, y como invitados, casi sentía pena por ese pobre muchacho, que no sabía de la clase de monstruo que era su padre. Richie dijo que no podíamos, que teníamos que volver a la ciudad, pero le pidió su teléfono para avisarle cuando la entrevista saliera al aire. Al salir del rancho solo nos vimos a los ojos. Es él, le dije. Lo sé, respondió Richie. Tenemos que hacer algo, le dije. No podemos dejarlo vivir con lo que ha hecho. No podemos dejarlo vivir lo que le queda de su miserable vida como si hubiera sido un respetable hombre. Estoy seguro de que sabe que sabemos de Antonia, y eso le gusta en su retorcida mente. Tenemos que avisar a la policía, le dije. No, dijo Richie. ¿Y decirles qué? ¿Contarle las historias de Antonia? ¿Y luego emparentarla con nuestras teorías? Los únicos que terminaríamos detenidos seríamos nosotros por las identificaciones falsas. Además, por la edad de este tipo y lo que padece, existe la posibilidad de que nunca sea procesado, incluso con evidencias sólidas. ¿Entonces qué?, le pregunté. ¿Nos damos la vuelta y nos vamos? ¿Bebemos un trago y seguimos con la vida? Le decía ya molesto a Richie. Yo no dije eso, niño. Tenemos que llegar al final de esto, y con suerte encontraremos algo que podamos usar contra él. Algo que haga que podamos hacer algo parecido a justicia por Antonia. Y sabrá Dios por cuántas niñas más, me dijo Richie. Tenemos que ir a esa cueva que describió Antonia. Estoy seguro que esa que se alcanza a ver desde su habitación es esa cueva. Vamos, entonces, le dije de manera enérgica. No ahora, niño, es de noche. ¿Y qué?, le respondí. ¿Te asusta la oscuridad? Tenemos linternas, le decía con una clara molestia. No, idiota, me respondía. ¿Pero no crees que dos linternas rebuscando en la oscuridad serían fácil de ver a la mitad del pueblo? Verán que estamos ahí. Esperaremos a la mañana e iremos ahí de la manera más discreta posible. Todo lo que decía Richie con frecuencia era acertado y con lógica, y esta vez no era la excepción. Por primera vez en mucho tiempo no pude dormir en la noche. No podía no pensar en Antonia. ¿Qué es lo que le hizo que soportara ese infierno?
¿cómo un ser humano es capaz de tales bajezas contra otro ser humano? Y no solo eso, sino contra alguien que no puede defenderse. ¿Cómo? Ese miserable le había destrozado la vida a Antonia. No sé si ella hubiera sido una buena mujer, si hubiera salido del pueblo y se hubiera convertido en una persona exitosa y superándose a sí misma, o solo hubiera vivido su vida, el resto de su vida en ese pueblo, criando a sus hijos. ¿Y qué hay de su familia? Ni siquiera pudieron enterrarlo o llorar su pérdida adecuadamente. Solo un día ya no estaba y nunca más volvió. ¿Cuánto tiempo la buscaron sus padres? ¿Aún viven? Y si es así, ¿aún conservan la esperanza de que su hija esté bien? Con esos pensamientos que me atormentaron llegó la mañana. Nos dirigimos al pequeño cerro, y una vez ahí no fue difícil dar con la cueva. No era desde la entrada de ella se veía la casa de ese bastardo, junto con parte del pueblo y los caminos del lugar. La entrada no era muy grande, debía tener un diámetro de 4 o 5 metros, y aunque era de mañana, tal vez las 7, y el sol ya iluminaba el cielo, y era una mañana despejada, aún así la oscuridad del interior de la cueva me daban escalofríos, y no poder ver 10 centímetros dentro del lugar me hacía pensar en el terror que un infante sentiría al estar aquí solo. Encendí mi linterna, y Rich hizo lo mismo, también desenfundó su revólver. Solo me vio y dijo, por si acaso. Y era la primera vez que veía que investigábamos un caso donde tenía su revólver con él. Yo también desenfundé el mío y entramos a la cueva. Un olor de humedad y una brisa fría estaba presente. No había más que tierra, y una vez dentro notamos que la cueva no tenía más de unos 10 metros o 12 de profundidad, y no había pues nada, ningún rastro de alguien o de algo que hubiera estado ahí, pues nunca. Veíamos de un lado a otro, entre nosotros, esperando ver o encontrar cualquier cosa hasta que Richard dije, mira, eso apuntando con mi linterna a una de las paredes del fondo. Eso es, le dije. Nos acercamos. Era una grieta, no muy ancha, tal vez de 1 metro por alto, o tal vez 90 o 80 centímetros de ancho. Sería difícil que alguien pasara por ahí, sobre todo alguien como don Rogelio, que al igual que sus hijos era extremadamente alto y corpulento. Incluso con la vejez de él podíamos notarlo. Richie dijo, bueno, ya estamos aquí. Después de ti. Claro, le dije mientras me quitaba mi chaqueta y guardaba mi arma para poder pasar por la estrecha grieta. Después de avanzar no más de 50 o 60 centímetros llegamos a una cueva secundaria, sin ningún tipo de luz natural, y entonces, aunque esperábamos encontrar una prueba contundente contra ese infeliz, nada nos preparó para lo grotesco panorama de esa cueva y su contenido. Richie y yo tardamos unos cuantos minutos, tal vez más, al ver una cueva de no más de 10 metros cuadrados. Estaba, o al menos lo primero que yo vi, es esa caja, una caja de madera. Al acercarme recordé con horror que era donde decía Antonia que la encerraban, y veía que no era más que una caja de 1 metro por 2. ¿Cómo podían meter a una persona aquí y por cuánto tiempo? Y no había ningún orden. En efecto, parecía que un animal salvaje había habitado aquí, un par de vasijas para contener agua tal vez, de unas goteras constantes en la cueva, unas cuantas cobijas y rastros de ropa muy rotas y viejas. Entonces noté el silencio de Rich. Al voltear a verlo lo vi en cuclillas, viendo el suelo y sosteniendo algo entre sus manos. No, no son rocas, me dijo viéndome con una mirada vacía, una mirada que ni siquiera con sus años de experiencia él podía comprender ni asimilar. En el suelo. No son rocas, niño, me volvió a decir. Al apuntar con mi linterna vi lo que me decía, y lo comprendí todo. El suelo estaba repleto de huesos y cráneos, algunos separados entre sí, y otros aún el esqueleto completo. Richie contó 22, y aunque no era su área, asumía que todos los huesos eran de mujeres, ninguno mayor a los 20 años. Incluso había unos tan pequeños que no había duda que eran de fetos. No pude más. Un ataque de ansiedad y pánico me invadió. Salí de ese lugar arrastrándome para posteriormente salir corriendo de la cueva hasta el bosque. Hasta el bosque. Estaba asqueado, estaba furioso, solo quería justicia y quería yo tomarla por mis manos. No podía dejar de caminar en dirección a la casa de ese maldito animal. No sabía qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer, solo quería llegar y enfrentarlo, que se enfrentara a mí, a alguien que sí podía defenderse. A ver si de verdad era tan malo como con todas esas niñas. Richie me alcanzó, tuvo que sujetarme e intentó tranquilizarme. ¿Qué haces, niño?
Me preguntaba, ese maldito, dije, ese pedazo de escoria está ahí feliz, tranquilo, después de masacrar y arrebatarle la vida a tantas inocentes. Y tú lo dijiste, Richard, tú lo dijiste, incluso con esas pruebas ese maldito no iría a prisión. Nadie le devolverá tantos años de tortura y miseria a Antonia ni a todas las niñas que ese maldito alcanzó. Me niego a vivir sin hacer nada. No importa lo que me pase a mí, pero ese bastardo tendrá su merecido hoy de una vez por todas. Cálmate, niño, decía Richie. Relájate, maldición. ¿Cuál es tu plan? ¿Tocarás a la puerta? ¿Cómo te librarás de todos sus empleados? ¿Cómo evadirás a los dos mastodontes que tienen por hijos? Que hasta donde sabemos ellos son los hijos de Antonia. También dime cuál es tu plan. Es un rancho de pueblo. ¿Crees que no todos están tan bien armados? Terminarás muerto en el patio antes de entrar a la casa. Relájate un minuto y usa tu maldita cabeza, me decía Richie. Entonces, ¿qué? Tú dime, ¿cuál es tu plan? ¿No hacer nada? Le respondía de manera violenta. Yo no dije eso, niño. ¿Quieres venganza por todas esas niñas? Está bien, estoy contigo, pero hagámoslo de manera inteligente. ¿Hay gasolina extra en el auto? Me preguntó. Sí, como un galón. ¿Para qué? Aún es temprano, no hay mucho movimiento en algunos establos. Y la barda trasera no es muy alta. Podemos ingresar y salir por ahí, y si lo hacemos rápido, esos tontos no lo notarán. Esto es lo que haremos, niño. Tomaré la gasolina e iniciaré un fuego en los establos. Cuando eso alerte a todos, incluidos sus enfermeras, tú entrarás ahí. Y mira, no importa la edad que tengas, seas joven o un viejo, si te llenan de plomo, todos buscarán al culpable. Pero si un viejo como él tiene una embolia, nadie preguntará nada, decía Richie mientras sacaba de su pantalón un pequeño estuche de cuero que siempre cargaba consigo. Nunca le presté mucha atención porque nunca lo había usado hasta hoy, y de ahí sacó una jeringa con unas cuantas cosas que tenía junto a algunos frascos pequeños. Algunos calmantes o somníferos supuse. La jeringa solo la llenó con aire y me la dio, y me dijo, tú sabrás lo que debas hacer. Y pusimos el plan en marcha. El fuego alcanzó unos tractores, lo que generó una pequeña explosión, y todos salieron a ayudar a apagar el fuego. Yo pude entrar sin complicaciones, y cuando estuve a los pies de su cama, ese monstruo estaba ahí postrado en su cama. No estaba dormido, solo me veía como si supiera que su hora había llegado, pero como si no le importara. Sin un gramo de arrepentimiento me vio y sonrió. De manera burlona, sabía que yo sabía todo, pero estaba al parecer incluso orgulloso. Tomé su catéter para terminar con su asquerosa vida. Él en ese momento tomó mi mano, su fría y callosa mano me tomó por el antebrazo. No mentiré, eso hizo casi que se me saliera el corazón del pecho, y viéndome a los ojos me dijo, te veré en el infierno. Yo solo me acerqué a su oído y le respondí, claro que iré por ti, hasta allá. Claro que iré allá por ti, y a ver qué pasa. Le dije mientras introducía el aire en su intravenosa. No me retiré de la habitación hasta que empezó a convulsionar. Solo espero que haya sufrido una décima de lo que le hizo pasar a todas sus víctimas. Salí de ahí lo más rápido que pude. Richie estaba en el auto esperándome. Condujo rápido pero tranquilo, de vuelta a la cabaña sin hacer paradas. De camino vimos a los bomberos, a la policía y a unas ambulancias. Todo el camino fue en silencio. Richie no preguntó si estaba hecho o nada, solo condujo. Como dije antes, ya había sentido que cuando salía de algún lugar o hacía algo sentía que había perdido parte de mi ser, de mi humanidad, pero ahora estaba seguro de que había perdido todo. Ya era como un cascarón vacío, no había vuelta atrás, y lo que había hecho no podía deshacerse. Había cruzado un límite que jamás creí que tendría que cruzar, pero ahí estaba yo, por algún motivo, en paz conmigo mismo. Todo el camino hasta la cabaña donde nos hospedamos fue en completo silencio. No ese silencio que precede una pelea, una discusión por querer decir algo pero no saber cómo. No, solo silencio. No había nada que decir. Recogimos nuestras cosas, decidimos pasar al asilo a visitar a Antonia una última vez, y Richie quería dejar pagado un trato mejor para Antonia, mejores comidas, mejor atención y una enfermera especializada. Él dijo que le enviaran las facturas, que él las pagaría. Yo me ofrecía a reembolsar los gastos, pero él dijo que no, que tenía que hacerlo, que era su forma de contribuir. Antes de partir al aeropuerto en el auto solo le dije a Richie, perdón. Perdón por tener que involucrarte en esto. Sé que los doctores hacen un juramento para ayudar a los demás y salvar vidas, y bueno, terminamos en esto. Él solo me dijo, tú lo dijiste, muchacho. Ya no soy un doctor. E hicimos lo que teníamos que hacer. No por Antonia, no por todas esas niñas, ni siquiera por nosotros. Lo hicimos porque debíamos hacerlo. Las palabras de Richie me sorprendieron. ¿Acaso tenía razón? ¿Solo hacíamos lo que debíamos? El mundo no había mejorado ni un poco.
Rogelio tendría un funeral y sería recordado como un miembro valioso de la comunidad. Nadie sabría lo que se hizo, lo que le hizo Antonia. Nunca sabrían qué se había hecho, por decirlo de alguna manera, justicia. Pero como se sentía justo, como dijo Richie, hicimos lo que teníamos que hacer. Después de eso solo volvimos a casa. En el camino de vuelta no podía pensar en otra cosa que mi abuelo. Una parte de mí quería estar molesto con él, porque de cierta manera meterme en esto, pero no podía. Sabía que todo lo que hacía era por mi propia voluntad. Ahora, después de casi un año, tenía lo que quise desde el primer día que conocí, llegar al final de este caso. Conocí la verdadera historia, y como cereza del pastel, acabé con el monstruo de este relato. Debía estar feliz, sería más rico de lo que ya era. Solo debía darle mi reporte a mi abuelo, pero no se sentía así. Era un sentimiento de nada. No estaba feliz, no estaba triste, ni ningún sentimiento había en mí, solo la nada. Era yo, pero no sentía nada. Todos estos meses solo esperaba este momento donde descubría algo importante, donde mi abuelo me daba toda mi herencia, y yo le compraba casas a mis padres, autos a mis hermanas, y me volvía una especie de millonario altruista, disfrutando mi dinero y ayudando a quien se me parara enfrente. Pero no, como dije, no había nada, ni duelo, ni felicidad, ni ambiciones, ni esperanzas, ni metas que cumplir. Solo yo, Richard, y este camino que recorrer. Pues bueno, chicos, si llegaron hasta este punto, no me queda más que agradecerles por haber escuchado esta historia. Estamos prácticamente al final de esta historia, el camino del recolector en su inicio, el principio del final, o el final del principio, como quieran verlo. Queda un pequeño capítulo, un epílogo, con el cual se cierra esta historia. Si les ha gustado, por favor, compartan, suscríbanse, denle like, y pues todos los comentarios son bien recibidos. Nuevamente, muchas gracias por escuchar en este proyecto que es Minutos antes de la oscuridad.